Bienvenidos a todos de nuevo. Hoy vamos a seguir con la línea del vídeo anterior y vamos a comentar los resultados trimestrales del primer trimestre que ha lanzado Palantir hace un par de horas. O sea que bueno, vamos a ello. En referencia al aumento de ingresos respecto al primer trimestre del 2020, pues el crecimiento ha sido del 49%, como podemos ver aquí. Si nos fijamos en las expectativas que lanzó al mercado el trimestre anterior, el del cuarto trimestre del 2020, aquí proyectaban un crecimiento en el primer trimestre, como vemos aquí del 2021, del 45%. O sea que el crecimiento ha sido un 4% superior a lo esperado. Respecto al Adjusted Operating Income, bueno, aquí no habían dicho más o menos cuánto esperaban que fuese, pero realmente pocas personas yo creo que se esperaban que Palantir fuese a tener unos resultados de 117 millones, la verdad. Esto es un dato bastante bueno y si vemos la diferencia, pues de 133 millones de diferencia entre un trimestre y otro. Y bueno, en el primer trimestre del 2020 hemos de decir que estaba en pérdidas. Esto no quiere decir que esto sea el resultado del trimestre. Aquí no se están teniendo en cuenta no se está teniendo en cuenta toda la remuneración en acciones que están recibiendo tanto los empleados como los directivos. Y esto es un punto bastante importante y que ha tenido bastante controversia este trimestre. El anterior también lo tuvo y lo vamos a comentar más a fondo más tarde. En relación al flujo de caja libre ajustado, la diferencia entre un año y otro ha sido de 441 millones. En este trimestre es de 151 millones. Eso quiere decir que el negocio como tal, es decir, Palantir, está empezando a retornar, o bueno, está generando, al menos tiene una senda de poder retornar efectivo o capital a sus accionistas. Sí que es verdad que, como vemos aquí, el flujo de caja libre aquí está ajustado. Esto hemos de tener en cuenta que está ajustado. Cuando se dice que está ajustado, quiere decir que tiene en cuenta determinados pagos en efectivo que ha tenido que hacer la compañía en materia de impuestos, sobre todo por remuneración en acciones, como hemos comentado antes. Por lo tanto, no es del todo veraz este dato. No es que haya tenido un flujo de caja libre de 151 millones, no. Pero bueno, vemos que la tendencia es positiva en general. Bueno, como hemos visto, un 49% de crecimiento en ingresos, teniendo, bueno, el objetivo, como habíamos dicho, era del 45% y han conseguido 49%, o sea que por ese lado bien. En su plataforma Godam, es decir, en la plataforma en la que asiste a gobiernos, el crecimiento ha sido de un 76%. Esto es un crecimiento, la verdad, que espectacular. Esto no es sostenible en el tiempo porque es imposible tener crecimientos tan grandes entre un trimestre y otro. Y si nos fijamos, incluso si lo desgranamos por gobiernos, por diferentes áreas geográficas, mejor dicho, vemos que en Estados Unidos el crecimiento ha sido de un 83%, no de un 76%, sino de un 83%. Es decir, el crecimiento en este sector, en esta parte, ha sido muy, muy, muy fuerte. Después, en lo que atañe a la parte corporativa, a la parte comercial, digamos toda la plataforma Foundry, el crecimiento ha sido de un 19%. Hemos de decir que este ha sido el primer trimestre de 2021. En el primer trimestre de 2021, en un principio, las compañías han estado un poco más, tenían un poco más de flexibilidad y tenían un poco más de, digamos, de músculo financiero para afrontar inversiones de capital que, por ejemplo, en el segundo o en el tercer trimestre del 2020. Y es por eso por lo que un 19% no está mal, un 19% de crecimiento no es una cifra para nada mala, pero sí que es verdad que si lo comparamos con el crecimiento que ha tenido la parte gubernamental, pues deja bastante que desear.
y bueno, como hemos dicho, si fuese en el 2020 que decimos, bueno, las empresas todavía pues no tienen mucha capacidad para afrontar todas estas inversiones, pero es que al principio de 2021 ya están un poco mejor. Entonces, pues bueno, no está mal, pero esta parte, así. Sí que es verdad que si nos fijamos en la parte comercial estadounidense, geográficamente hablando, ha crecido un 72%. Esto sí que es verdad también que Estados Unidos está liderando la recuperación respecto a otros países. En parte porque ha tenido una vacunación y está teniendo una vacunación más rápida. Y bueno, y también por otros actores. Y eso puede que haya ayudado a que las empresas puedan salir antes de esa situación de insolvencia o de liquidez que tenían en 2020. Y las empresas estadounidenses hayan podido hacer frente a todos estos gastos, o a todas inversiones, mejor dicho, en capital respecto al resto del mundo. Y es por eso por lo que vemos igual aquí el 72% de crecimiento. Vamos, es lo que concluyo yo así a primera vista, que parece ser el caso, la verdad. Porque entre un 72% y un 19% de media mundial, la verdad es que es una diferencia pues significativa. Respecto a los acuerdos y clientes y demás, bueno, lo que comentábamos en el anterior vídeo, la verdad es que siguen creciendo, el tamaño de los acuerdos siguen creciendo, la cantidad también. En ese sentido todo bastante positivo. Ingresos por cliente suben, los top 20 los top 20 clientes también suben, los márgenes siguen mejorando. Esto es muy bueno, es decir, ya no solo es que haya más contratos o de mayor cantidad, sino que digamos se es más eficiente por cada euro gastado. O sea que en este punto muy importante que los márgenes mejoren. Respecto, bueno, lo que hemos comentado del Adjusted Operating Income, pues bueno, no se tiene en cuenta la retribución del personal, de la que vamos a hablar ahora mismo. Y respecto al Free Cash Flow, pues lo mismo, los impuestos de las retribuciones al personal en acciones, pues tampoco se tienen en cuenta. Vale. Se me había olvidado comentar. El Adjusted Operating Margin este trimestre ha sido del 34%, cuando las expectativas que habían lanzado el mercado era del 23%. Si nos fijamos aquí, como pone ahí, 23%, y es el 34%. Esto es batir las expectativas que se habían lanzado por bastante. Son muy buenos datos. Fijándonos un poco más acerca en las cuentas como tal. Bueno, estos son los datos que hemos comentado, un poco más en detalle. La pérdida por acción ha sido de 7 centavos sin ajustar, porque la ajustada ha sido de una ganancia. Y vamos a ver por qué la diferencia esta diferencia de 11 centavos por acción. Pues si nos vamos por aquí, vemos que bueno, este es la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Si nos fijamos, aquí tienen diferentes gastos, ¿vale? Tenemos el Cost of Revenue, Sales and Marketing y General and Administrative, ¿vale? Vamos a quedarnos con este. Aquí se hace, si os fijáis, tiene un 1 cada puntito, ¿vale? Esto lo que hace después es desgranar estos gastos y dice, oye, de estos gastos, ¿cuántos de estos costes o de estos gastos corresponden a compensaciones en acciones por personal? Y vemos que es del Cost of Revenue, pues de los 74 millones, 15 millones son pues en este tipo de remuneración. Sales and Marketing de 136 millones, 57 millones en remuneración. Research and Development, 98 millones y esto 37. Y bueno, General Administrative, 146 millones y 82 millones. Vale. Compensación total, 193 millones. Y os preguntaréis, ¿esto es mucho? ¿Esto es poco? Remuneración total en acciones. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? Pues bueno, a ver, yo por una parte considero que sí que es bueno
que a los empleados y a los directivos se les remunere en algún tipo de instrumento de patrimonio de la empresa, como pueden ser las acciones. ¿Por qué? Porque les hace propietarios y les hace estar más interesados y, digamos, tener algún tipo de interés. Lo que se llama conflicto de agencia, que es la diferencia de intereses que tienen los administradores y los socios, pues se elimina. ¿Por qué? Porque le das, condición de propietario también al empleado o al directivo. Y esto es bueno, pero una cosa es darle esta condición para incentivarle, y otra cosa, desde mi punto de vista, es tener esta compensación que desde mi punto de vista es excesiva. ¿Por qué creo que es mi humilde opinión? ¿Por qué creo que es excesiva? Porque son 193 millones sobre unos ingresos trimestrales de 341. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente más del 50% de los ingresos, no de los beneficios, de los ingresos han sido, que han sido imputados a este tipo de remuneración. Y desde mi punto de vista es excesivo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo una empresa tiene que estar un poco subordinada a los intereses de sus accionistas. Son las personas que asignan el capital, es decir, que ponen el capital, que asumen el riesgo. Y el objetivo de toda empresa es maximizar el retorno de capital a un accionista, aquella persona que pone capital. Y desde mi punto de vista, todas estas pérdidas se están cubriendo vía dilución del capital. Es decir, lo que están haciendo es repartir el capital de los accionistas es decir, básicamente los que están teniendo, digamos, el coste de la pérdida lo están asumiendo los accionistas. Y los accionistas, mientras sea una pérdida genuina, en el sentido de, oye, bueno, mira, estamos perdiendo, pero porque estamos implementando estos métodos, vale, muy bien, no me importa. Es decir, si a largo plazo voy a conseguir unos grandes retornos. Pero es que Palantir ya lo tuvo el trimestre pasado y este trimestre también ha tenido capacidad para tener una ganancia, es decir, de unos cuantos centavos por acción, por acción, es decir, ganancia por acción. Y no lo ha tenido porque ha dado demasiada remuneración a sus empleados con acciones. Igual la dirección piensa que es lo adecuado. Desde mi punto de vista no está mal una pequeña cantidad, pero desde mi punto de vista 193 millones es excesivo si lo comparas con los ingresos que ha tenido. Desde mi punto de vista totalmente excesivo. Pero bueno, no todo el mundo hace todo perfecto, desde mi punto de vista, repito. Aquí tenemos el balance, poco que comentar de esto. Respecto a las, como estábamos viendo aquí, a ver dónde están, las actividades, es decir, flujo de caja por actividades de explotación es positivo. Esto son muy buenas noticias. Esto quiere decir que el negocio empieza a ser rentable, rentable en el sentido de que genera efectivo y digamos que tiene capacidad de mantenerse en un futuro. O sea que en ese punto bastante bien la compañía. Vamos a ver ahora las expectativas que lanza el mercado al segundo trimestre y demás. El segundo trimestre espera crecimiento del 43% o 360 millones respecto al segundo trimestre del 2020. El Adjusted Operating Margin de 23%. Si nos fijamos, esta expectativa es la que lanzó el mercado el anterior trimestre, como hemos dicho, y ha resultado ser un 34%, no 23%. Por lo que me he fijado, Palantir por lo general suele dar cifras bastante conservadoras a la hora de lanzar expectativas, por lo que seguramente estas cifras puede que las supere. Respecto al año completo, pues ha subido sus expectativas, pasando de un cash flow más o menos de un break-even, de 0 a 150 millones, lo cual son pues mejoras y es bastante bueno. Crecimiento de los ingresos superior al 30%. Este es el mismo dato que había dado en el anterior trimestre. Teniendo en cuenta que este trimestre ha superado las expectativas del 45% y ha tenido un 49%, seguramente más sea
dos máses, en el sentido de que seguramente esté más cerca del 40 que del 30 si se mantiene. Entendemos que en el primer trimestre 49, en el segundo quieren crecer un 43%. Muy poco tienen que crecer, bueno, muy poco, entre comillas. Bastante menos tienen que crecer en el tercer trimestre y cuarto trimestre para crecer tan solo un 30%. Yo creo que va a ser un 30 largos desde mi punto de vista, pero bueno, lo vamos a ver. Eso respecto a este año. Calculan más o menos lo mismo durante los próximos 4. Y es lo que proyectaban en el anterior trimestre. Porque bueno, ponían 4.000 millones en 2025. Pero yo en el anterior vídeo os hice una tabla que, teniendo en cuenta que los ingresos en 2020 fueron de 1.093 y los ingresos en 2025 creen que van a ser de 4.000 millones, pues el crecimiento de estos ingresos tiene que ser del 29,62%. Por lo que, vamos, en general en líneas con lo que comentaba en el trimestre anterior. Y bueno, realmente poco más que decir. En general, como resumen, creo que son unos resultados buenos. Creo que las dos cosas que le pueden criticar es, por una parte, un poco el crecimiento de la parte comercial, que creo que no ha sido muy fuerte. Ha sido más preponderante la parte gubernamental. Y después, por otra parte, la remuneración en instrumentos de patrimonio a los empleados. Desde mi punto de vista, excesiva. Tiene sentido, pero desde mi punto de vista, excesiva. Y bueno, veremos a ver si se trata de un evento no recurrente o se trata de algo que van a hacer de manera sistemática durante bastantes años. Veremos a ver exactamente pues cómo es. ¿Cómo ha reaccionado el mercado ante estos resultados? Pues, como podemos ver, está subiendo un 8,04% la acción. Bastante, o sea que en principio se lo ha tomado bien el mercado. Sí que es verdad que me he fijado antes de que abriera el mercado, en el premercado estaba bastante abajo. Y esto pasó más o menos cuando lanzaron los resultados trimestrales del primer trimestre, también fueron buenos, pero no le gustó a los accionistas vamos, es la noticia, digamos que era el dato significativo. No le gustó a los accionistas toda la compensación, toda la remuneración que estaban dando a los empleados con este tipo de acciones. Y aquí parece que iba a reaccionar igual, pero bueno, los accionistas han dado más preponderancia al hecho de que han lanzado muy buenos beneficios. Y no solo eso, sino que durante los últimos 5 días, un mes, pues ha estado cayendo fuertemente. Ha caído casi un 20%, como hemos visto. Por lo que, bueno, nunca se sabe lo que puede pasar a muy corto plazo, pero bueno, parece que el 8% tampoco es un salto enorme teniendo en cuenta todo lo que ha caído estos últimos días. ¿Qué más decir? Bueno, respecto al precio objetivo que estábamos comentando en el anterior vídeo, pues depende principalmente. Estos resultados tampoco modifican mucho el precio que pueda tener de aquí a 2025. Sí que es verdad que, bueno, lo que más modifica al fin y al cabo es si puede mantener este ratio de price to sales. Y bueno, realmente los datos sí que son buenos, o sea que veremos exactamente cómo se comporta la acción de aquí en futuro. Pero bueno, buenas noticias para Palantir de momento, y veremos cómo reacciona en el futuro ante diferentes eventos. Todos los posibles eventos que puedan pasar, pues los cubriremos en este canal, así como el de muchas más empresas. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, como siempre digo, dadle like, suscribíos, y si lo creéis conveniente y adecuado, pues dejadme algún comentario. Por lo general contesto a todos, o sea que comentad lo que queráis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, un saludo, chao.